Hola, mi nombre es Grecia Rodríguez y el día de hoy les voy a mostrar mi estudio de observación. El área escogida fue una localidad situada en Bejume, estado Carabobo. Conseguí un ecosistema con distintos árboles, plantas y con personas. El proceso de funcionamiento del sistema observado en el área es un ecosistema donde existe una comunidad de personas y casas alrededor. Cabe destacar que la importancia de los sistemas socioecológicos es como un entramado de relaciones en torno a recursos que son necesarios para la vida humana, donde interactúan variables sociales y ambientales. Por este motivo, no se trata solamente de un sistema que se estructura en torno a un problema ecológico. Además, los factores observados en el espacio estudiado fueron el suelo, la biodiversidad y el hábitat. De igual manera, en el área habitan aves. Los organismos vivos tienen un funcionamiento que solamente puede comprenderse si atendemos sus estructuras fundamentales, las moléculas o bioelementos. El oxígeno es imprescindible para la vida porque permiten las funciones básicas, como la respiración de los animales, la fotosíntesis en las plantas o la transmisión de energía. Desde los tiempos más remotos, los seres humanos nos hemos preguntado de dónde surge la vida o de qué estamos hechos los seres vivos. Las respuestas a estos planteamientos se encuentran precisamente en el funcionamiento de los bioelementos. Gracias a ellos podemos diferenciar la materia viva de la materia inanimada. Por último, el comunicador social cumple con informar, educar y entretener, utilizar el medio ambiente como recurso de aprendizaje para el público. Podemos demostrar la importancia que tiene el reciclaje, factor principal para purificar nuestro ecosistema, educar y concientizar a las personas sobre el tema, a la vez obtener mayor conocimiento de cómo tratar los desperdicios causados por nuestros desechos y conocer los efectos negativos que producen los desechos en nuestra comunidad. Gracias.